Bienvenidos a Crisis o Cambio de Ciclo, un espacio de conversación producido por el Núcleo Milenio Modelos de Crisis, en conjunto con la Facultad de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy nos acompaña Rodrigo Cordero, que es doctor en Sociología, además es académico de la Universidad Diego Portales e investigador adjunto del Núcleo. Rodrigo, la crisis no solamente es el tema de conversación de estos diálogos, sino que además es un tema central en tu trabajo investigativo. Cuéntanos cuál es el lugar de la crisis en las ciencias sociales. La crisis no es simplemente un accidente, sino que es un elemento estructural y estructurante que da cuenta, cuando se manifiesta, de los problemas y contradicciones de determinadas formas de organización social, particularmente en el ámbito económico, pero que tiene implicancias y consecuencias en otras esferas de la vida social y en otros sistemas sociales, no solo en el político, sino también en la vida cotidiana de los sujetos. Y en ese sentido, ese carácter estructural de la crisis, es decir, que la crisis no es algo simplemente es decir, no es posible pensar las sociedades modernas sin la existencia de crisis, me parece un elemento importante en esa tradición. Segundo, es súper importante la idea de la crisis, es decir, que no es posible pensar la sociedad moderna sin crisis, y particularmente las sociedades capitalistas, porque las crisis también son un momento particularmente interesante porque revela el carácter no natural de nuestras instituciones, normas sociales y prácticas. Y en ese sentido abre un espacio de cuestionamiento de la manera en cómo se organizan, cómo han emergido y cómo operan. Y en ese sentido, para esta tradición de pensamiento en la cual yo trabajo y en la cual he investigado, la crisis ocupa este momento que también es un momento, por decirlo así, que tiene una dimensión cognitiva, porque abre el espacio para comprender las formas de operación y los conflictos que están a la base de la vida social. Pero también es importante en un tercer nivel la crisis, en una dimensión que uno podría decir no solamente científica, sino que también normativa. Todas las situaciones de crisis demandan una respuesta. Y en ese sentido, son respuestas que no están estructuradas a priori, sino que requieren ser construidas. Requieren ser construidas de distintas maneras. Piensen ustedes las crisis económicas, el principal desafío que enfrentan es cómo resolver el problema de la deuda, por ejemplo, para tomar el caso europeo. Y hay distintas maneras en cómo uno podría aproximarse a una solución de ese tipo, soluciones de tipo técnico, puramente económico, soluciones que tengan en consideración elementos de tipo social, por ejemplo, las consecuencias que pueden tener medidas de autoridad, por ejemplo, en el empleo, en las condiciones de vida de la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Y en ese sentido no es trivial la pregunta acerca de cómo responder a la crisis. Es decir, las situaciones de crisis, particularmente en sociedades complejas, no aceptan o no permiten soluciones modeladas a priori, sino que requieren, en ese sentido, un componente de respuesta política y normativa y no solamente puramente técnica. Y es en ese sentido que, pensando también en la tradición de pensamiento en la cual yo trabajo, las crisis son un espacio de disputa, son un espacio, no solamente un objeto científico para estudiar, sino que un espacio en donde la sociedad comienza a hacerse preguntas acerca de sí misma. Y en ese sentido un espacio rico en términos de debate político. En ese marco ahí identificas tres momentos que son bastante fundamentales a lo largo de la tradición crítica y que son pareciera ser los que tú dices se mantienen, ¿no? En esa tradición desde Marx hasta probablemente Habermas en la actualidad. Pero también una dimensión de tu investigación tiene que ver con el análisis conceptual, ¿no? O sea, con cuál es la relevancia y los distintos matices que en distintas épocas históricas los conceptos van adoptando y se van transformando también, por tanto, en herramientas de tipo político y de disputa política. En ese sentido, ¿qué ha cambiado, ¿no? En el concepto de crisis a lo largo de esa tradición? Que si uno la entiende desde Marx hasta acá, tiene casi 2 siglos, pudiésemos decir. Sí. Es súper interesante ese planteamiento por varias razones. Uno, porque cuando uno piensa en el concepto de crisis, no está pensando solamente en un concepto que es una entidad abstracta, que es producto del intelecto humano, sino que los conceptos también son resultados de procesos sociales e históricos, es decir, que las
propia vida social que genera sus abstracciones y sus mecanismos de autodescripción, que son estrictamente conceptuales. Y la crisis es uno de esos conceptos, que particularmente en las sociedades modernas ocupa un lugar central como medio de autodescripción de problemas estructurales, funcionales, epocales que se pueden presentar en los procesos de reproducción social. Ahora, el concepto de crisis, como cualquier otro concepto, no es, por decirlo así, una unidad fija de sentido cerrada cuya definición esté escrita en piedra. El concepto de crisis es en estricto rigor un objeto histórico, cuyas definiciones han cambiado históricamente. Uno podría pensar en tres tipos de ideas o nociones o semánticas asociadas a la crisis que regularmente circulan en el lenguaje cotidiano. La crisis como en su dimensión médica, por ejemplo, la crisis como este momento en donde se decide la situación de una enfermedad para mejor o para peor. La dimensión o la raíz religiosa del concepto de crisis, es decir, las situaciones de crisis como este momento escatológico de posibilidad de salvación, del fin de la historia, o la dimensión propiamente jurídica de la crisis, es decir, que la crisis es el momento de la decisión. Ahora, ese conjunto de semánticas circulan en las sociedades modernas, conectadas entre ellas, y se emplean de distintas maneras en el espacio de la economía, de la política, de la cultura, etc. Ahora, en particular cuando uno piensa en el ámbito de la teoría social, de cómo la propia teoría social ha entendido la crisis, si uno va particularmente al trabajo clásico de Marx, quizás Marx, y aquí me gustaría hacer una pequeña defensa de... Marx nunca fue un pensador, y eso es lo que le hacía un buen teórico social, que pensara que la crisis es el momento definitivo del capitalismo. Siempre se tiende a decir que para Marx el momento de la crisis es donde se manifestaba la posibilidad de la transición a un nuevo tipo de sociedad, que eventualmente era un tipo de sociedad capitalista. Marx era súper consciente que el momento de la crisis es un momento sumamente ambivalente, en donde efectivamente existen espacios para transformaciones sociales, pero también para la reproducción de nuevas formas de dominación, etc. Y en ese sentido a Marx le interesaba no solo el análisis empírico de las tendencias hacia la crisis del capitalismo moderno, sino también comprender y estudiar el modo en cómo se conceptualizaban y entendían las propias crisis en ese momento, en la medida que el modo en cómo las sociedades y los individuos describen las situaciones de crisis es de alguna manera parte del fenómeno también, en la medida que esas formas de entender, conceptualizar o describir qué es lo que está en crisis y qué es lo que estrictamente, y cuáles son estrictamente sus manifestaciones, son mecanismos que orientan la conducta y la acción y las decisiones de los individuos. Y en ese sentido, en esa doble dimensión empírica y conceptual, me parece súper importante, por ejemplo, una crítica súper importante que está a la base de esta tradición de las concepciones tradicionales en la economía política. El concepto de crisis es tratar la crisis como estos eventos cíclicos simplemente, estos accidentes que pueden ser manejados y domesticados mediante, digámoslo así, políticas públicas, estatales, y no hacerse cargo efectivamente de las dimensiones estructurales. Por otro lado, la idea de que la crisis es siempre un espacio para transformaciones y que cosas nuevas y nuevas oportunidades pueden emerger. En esta tradición existe también un fuerte escepticismo respecto a esa confianza, o más bien ingenua, en que también las crisis pueden ser un espacio para, digámoslo así, o nuevas oportunidades de un futuro mejor. La idea como evolutiva. La idea evolutiva, sino que también existe una suerte de intuición respecto de la ambivalencia normativa de todas las crisis, en donde también las crisis pueden constituirse en momentos de retroceso y de afianzamiento de los propios elementos estructurales que dan paso a las crisis. Bueno, en la historia hay mucho de eso. Lo hemos conversado en otros diálogos en esta misma serie, digamos, como después de la Revolución Francesa lo que viene es precisamente una restauración de todo aquello que se supone que se iba a abolir, y pasan estas tensiones, pasan estos movimientos como semipendulares.
Yo me quedo con esta idea que tú señalas de que la crisis es un espacio de disputa, lo que es altamente relevante para la esfera de lo político, porque ahí entonces la pregunta viene a ser no cómo se sale de la crisis, sino más bien cómo se gobierna una crisis. Y ahí probablemente estén hoy día los dispositivos más interesantes para analizar la idea que actualmente en Chile tenemos de estar dentro de una situación de crisis. En el plano social, en el plano político, en el plano económico, es decir, la idea de la crisis está súper instalada y precisamente lo que se ha abierto ahora es ese espacio de disputa, ¿no? Sí, y un espacio de disputa que es súper interesante en términos políticos, pero también en términos académicos y científicos, porque es específicamente un espacio en donde el concepto adquiere una capacidad no solo descriptiva, sino, para ponerlo en otros términos más técnicos, performativa. Es decir, el modo en cómo se habla, se describe la crisis es parte de la forma en que el fenómeno va adquiriendo. Y en ese sentido, estudiar el cómo los actores hablan, describen las crisis y cómo esas formas de describir, definir, orientan formas de acción, decisiones, es muy interesante. Ahora, refiriéndome estrictamente a la dimensión que uno podría decir política del concepto, es efectivamente porque es un espacio de disputa, en el sentido de que todas las crisis de alguna manera llevan inscrito de alguna manera el fracaso de determinados tipos de expectativas, ¿no? Y que de alguna manera requieren una respuesta. Pero como decía anteriormente, esas respuestas no están a priori dadas, sino que son parte, particularmente en un espacio, una comunidad política, de un proceso de deliberación y de discusión acerca de qué es lo que está en crisis, qué hacer, cómo resolverlo. Y en ese sentido me parece que como espacio de disputa también es un espacio de conflicto y que también tiene el siguiente riesgo, que es la normalización misma del concepto y la idea de crisis. Lo mismo que tú estabas diciendo de que tú nombraste una serie de esferas o episodios en donde todo parece que está en crisis. Y es interesante cómo eso se conjuga con un elemento que conceptualmente es muy relevante en el concepto de crisis. El concepto de crisis hace referencia a un momento de decisión, de distinción. Y parece ser que el concepto, cuando es utilizado de esta manera, digámoslo así, jurídica. No son jurídicos, sino tan amplia, en donde todo parece estar en crisis, parece ser que el concepto no permite hacer ninguna distinción, en la medida de que si todo está en crisis, bueno, al final nada en crisis. Estoy pensando, por ejemplo, es interesante porque lo que está en el ambiente hoy en día, sobre todo en Chile, es efectivamente de qué crisis estamos hablando, ¿no? Se suele hablar de la crisis de confianza, por ejemplo, que esa sería la principal manifestación. Pero uno podría decir que si acaso esa crisis de confianza no tiene que ver con otro tipo de crisis que son más de índole estructural, que no tienen que ver solo y puramente con el sistema político, sino como, por ejemplo, la crisis que se comienza a identificar por parte del movimiento estudiantil en el año 2011, que tiene que ver con las profundas desigualdades de la sociedad chilena. Utilizamos una misma semántica, pero para hablar de dos fenómenos distintos. Y esa flexibilidad del concepto es lo que es tan problemático, pero también lo que le hace ser un objeto de disputa en el debate político, sobre todo. El tremendo potencial político, en definitiva, que tiene el concepto de crisis. Y es por eso que también es un objeto a ser gobernado en el sentido que tú lo planteabas, pero también porque no da lo mismo en ese sentido cómo uno define las crisis ni cómo uno responda a ellas. Pero ahí lo que parece acontecer, en lo que estabas describiendo recién, en esta generalización de un diagnóstico de crisis, ¿no? es que no se logra hacer realmente la diferencia a nivel de la experiencia, en el fondo, ¿no? entre la comunicación acerca de la crisis, ¿no? Y la crisis real, Sí. ¿no? O sea, y las operaciones que efectivamente producen un problema estructural, ¿no? O sea, y esas operaciones que producen un problema estructural parecieran ser distintas por esta suerte de contagio epidemiológico, ¿no? De la semántica de la crisis, justamente al diagnóstico, en el fondo, ¿no? De una generalización de la crisis también, ¿no? Sí, me parece que esa distinción es súper central. Y al menos la buena sociología y la buena teoría social
intenta hacer esta distinción, por ejemplo, para volver sobre la propia historia intelectual de la tradición sociológica en la cual yo trabajo, en la teoría crítica. Es súper importante para un buen diagnóstico de las situaciones de crisis estructurales que viven las sociedades modernas, sobre todo a nivel del sistema económico y político, es identificar efectivamente las operaciones que dentro de los sistemas sociales son propensas a gatillar momentos de crisis, es decir, momentos de dificultades en la operación de esos sistemas. Es decir, diagnosticar y observar empíricamente, por ejemplo, por poner un caso particular, por ejemplo, las fuentes que en el sistema económico gatillan o producen dinámicas de desigualdad social que gatillan, por ejemplo, una existencia de las personas deteriorada, que está de alguna manera marcada por la experiencia de vulnerabilidad social, falta de derechos, endeudamiento, etcétera, que comienzan a ser indicadores diversos de formas en las cuales los sistemas sociales operan estructuralmente y que son propensos a gatillar crisis. Ahora, las crisis, para poder existir propiamente tal, requieren esta articulación comunicativa o semántica. No hay posibilidad de una crisis sin su traducción comunicativa. Es decir, pueden existir contradicciones, conflictos, rupturas a nivel estructural en una institución o en un sistema social, pero si esas formas de operación y crisis estructurales no tienen traducción semántica, existe una suerte de invisibilidad de ese fenómeno. Y es por eso que es tan importante la dimensión comunicativa de la crisis. Lo que no quiere decir que uno tenga que absolutizar esa dimensión en donde lo más importante es solamente el modo en cómo la gente habla y de alguna manera uno se quede solamente en la dimensión discursiva de la crisis, olvidando la dimensión estructural de la misma. No, pero hay cosas que en definitiva se imponen comunicativamente y que te permiten precisamente dar testimonio de una crisis. Sí. Es decir, si yo la peor aún, en el fondo, no sé cómo... Sucede que ese diagnóstico, esa generalización de la comunicación de la crisis introduce la crisis operativa también. Sí. ¿No? Claro, porque si yo le digo, por ejemplo, la economía tiene como principal indicador respecto de su sanidad el producir crecimiento. Entonces, en el minuto en que la economía deja de producir crecimiento medido y establecido, ¿cierto?, como se mide económicamente, podemos hablar entonces propiamente tal de una crisis económica. La política tiene asignado, ¿cierto?, un rol para producir, por ejemplo, paz social, y cuando esa paz social se rompe, nosotros podemos hablar de una crisis, política. Y ni la economía ni la política son solamente esa dimensión. Incluso esa que acabo de mencionar, que puede ser como de sentido común y muy operativa, es francamente discutible. Pero ahí está, o sea, el poder comunicativo de asignarle ciertos indicadores, además, a los subsistemas a los cuales nos estamos refiriendo, nos permite además diagnosticar una crisis. Ahora, lo interesante de lo que tú estás planteando es que siempre, tanto en el caso como en el ejemplo de la economía, como en el caso de la política, lo que hay es una disrupción de ciertas expectativas, porque en realidad, en relación a la cuestión del crecimiento económico, que después de un determinado umbral uno establece un límite, es posible hablar de crisis económica en la medida que no se cumplen determinadas expectativas respecto de lo que debería ser o esperamos que debería ser el crecimiento económico. Así también con la cuestión de la seguridad o paz social, o que el Estado tome decisiones racionales y democráticamente fundadas. Y legitimadas socialmente. Y legitimadas social y democráticamente. Entonces, cuando ese tipo de expectativa, que en el caso particular del Estado tiene que ver con una expectativa normativa de cómo el Estado debería operar o las instituciones políticas deberían operar, exactamente en la disyunción entre la expectativa y de cómo opera en la práctica una determinada institución o actores sociales, esa distancia es lo que genera el espacio para la conceptualización de la crisis como una incapacidad de estar a la altura de esa expectativa. Ahora, esa distancia entre la realidad fáctica o la experiencia concreta y la expectativa es un elemento constitutivo de las sociedades modernas. Esa distancia entre las expectativas que las propias comunidades o actores sociales se tracen en relación a una determinada institución, sistema social o forma de vida,
siempre hay una distancia entre eso y la propia experiencia concreta y cotidiana de los actores. Lo importante es cómo, cuáles son como los parámetros o los límites que se definen para establecer comunicativamente, en este caso, cuando una institución, una forma de vida social, una práctica, una norma entra en crisis. Y desde ahí, ¿te parece que uno podría decir que la idea de ciclo es como el enemigo político del concepto de crisis? En el sentido de que la idea de ciclo alude, ¿cierto?, precisamente a esa cierta regularidad o normalidad de el cambio en las condiciones materiales de la vida, ¿cierto? Nosotros podemos ir, se me viene a la cabeza la idea del calentamiento global, es decir, las grandes alarmas respecto del calentamiento global tienen un discurso antagónico, ¿cierto?, en quienes dicen la Tierra ha estado en permanente calentamiento y enfriamiento y esos son parte de sus ciclos y ha producido efectivamente cambios, pero eso es parte de su regularidad. El ser humano efectivamente los afecta, pero en definitiva esta idea de que hemos entrado en un túnel sin salida autoproducido por los seres humanos, que es la idea que está detrás del cambio climático asociado, ¿cierto?, a un discurso político, no es tal. Desde ahí, esta idea, como te digo, de ciclo, de regularidad, ¿le impone una lógica de paño frío a la idea de crisis? O sea, de alguna manera uno podría pensar como en el discurso neoconservador, ¿no? Uno podría pensar como que las crisis, no solamente en el discurso neoconservador, sino incluso dentro de la izquierda, uno podría pensar, o en la intelectualidad de la izquierda, la idea de que los ciclos fundamentalmente apela a esta idea de una repetición de lo mismo, ¿no? En donde uno tiene como la expectativa de que si hoy hay una crisis, por ejemplo, en el sistema económico, es muy probable que en un tiempo más exista un nuevo ciclo en el cual exista crisis y es parte de cómo la economía capitalista moderna funciona particularmente. Destruye creativamente. Destruye creativamente, como dice Schumpeter, o incluso uno podría pensarlo más como la analogía de la naturaleza, como eso es parte como el proceso de autoproducción de la propia naturaleza, ciclos de producción y destrucción de la misma, y es como parte de sus propios equilibrios internos, y en ese sentido la crisis sería parte de una suerte de normalidad. Y hay algo de cierto en eso, sin embargo... Eso está en Marx, de todas maneras. Eso también está en Marx. Y de hecho por eso Marx tiene una posición un poco ambivalente también, él en relación a la crisis, particularmente precisamente por esta idea de los ciclos. ¿Por qué? Porque Marx... uno podría decir parte de sus expectativas políticas estaban particularmente en estos momentos de erupción momentánea de los mercados financieros, en donde la circulación de los procesos de acumulación se detienen, y eso de alguna manera podría gatillar formas de movilización y acción política y creación de nuevas formas de subjetividad, atentas a una posibilidad de transformación futura. Sin embargo, Marx era también era escéptico en relación a la idea de pensar que en las crisis se resuelve todo. Porque, a juicio de Marx, las crisis son parte del ciclo de autoproducción de las sociedades capitalistas. No hay nada de novedoso ahí. Para ponerlo en términos estrictamente marxistas, el capital o las formas de acumulación capitalista se autorreproducen a través de ciertas formas o ciertos momentos cíclicos de crisis, es decir, un momento de crisis no un momento total de disrupción del sistema capitalista, sino es parte de su forma en cómo opera la forma de acumulación. Entonces, solamente intentando describir esa lógica de circularidad y de ciclo, ¿no? Es parte de su ciclo de autoproducción. El punto es que uno podría asumir aquello simplemente sosteniendo entonces qué posibilidad de acción existe para los seres humanos, en definitiva, en términos de que si esto es parte de la normalidad de las formas de organización y vida social, entonces la historia se encuentra cerrada, ¿no? Sin embargo... Esta idea de que hay problemas que se solucionan solos y los que no tienen solución. Esa idea misma de circularidad no puede limitar el hecho de que la crisis es un espacio de acción y de contingencia. Oye, pareciera haber una tensión ahí, ¿no? En la argumentación respecto de los ciclos, y una tensión que yo observo en Marx, pero que observo también que cruza hasta la teoría de Habermas, que es la distinción entre lo normal y lo patológico. Sí. O sea, en Marx está presente esa distinción,
Y la idea de crisis tiene un sentido de patología, ¿no? En alguna dimensión, que también la tiene en Habermas finalmente, y en la teoría crítica en términos generales. O sea, hay un intento de, por decirlo así, de intervención médica, ¿no? De la crisis, en el fondo, ¿no? De transformarla nuevamente en algo normal, para lo cual en la teoría crítica, especialmente en Habermas, se introduce ese concepto de aprendizaje normativo. Entonces, como que el problema que veo ahí tiene que ver con esta idea que pareciera ser muy moderna, pero que no parece estar tan integrada en la teoría crítica, que es la idea de normalidad de la crisis, efectivamente. O sea, yo creo que efectivamente las crisis, como tú lo has argumentado, son efectivamente situaciones normales en el contexto de una sociedad moderna compleja, en el fondo, ¿no? O sea, tan interconectadamente compleja, pero las situaciones de crisis, en ese contexto las situaciones de crisis no son excepcionales. Entonces, son normales, ¿no? De hecho, hay un autor en los años 80, Charles Perrow, respecto de las tecnologías, en el fondo, ¿no? De la alta tecnología, hablaba de los accidentes normales, ¿no? El hecho de que aun cuando los sistemas tecnológicos complejos, ¿no? Centrales nucleares o mecanismos energéticos tengan altos mecanismos de redundancia, siempre van a suceder accidentes, ¿no? Y de ahí viene la idea de accidente normal. Entonces, ¿es patología? ¿Es normalidad la crisis? ¿No? ¿Qué función cumple dentro de la teoría crítica en ese marco de tensión, ¿no? En ese espacio de tensión, también la idea de aprendizaje normativo? Sí. Bueno, ahí quiero decir dos cosas. Uno, para conectar con lo que estaba diciendo anteriormente, en relación a esta suerte de circularidad o aparente normalidad de las crisis, particularmente en la tradición crítica, que tiene un vínculo fundamentalmente más cercano al trabajo de Marx, el concepto, la idea de crisis es un concepto de superficie. Es como la manifestación comunicativa de conflictos o contradicciones estructurales que son las que nos tenemos que hacer cargo. Las crisis van a seguir circulando, van a seguir operando en la medida de que existan determinadas condiciones estructurales que favorecen la producción de esas situaciones de crisis. Ahora, en cuanto a esta tensión entre la normalidad de la crisis y su carácter patológico, hay que entender primero el carácter temporal y estructural de esta noción de normalidad. Algo normal es algo en lo cual uno se encuentra, podríamos decir, acostumbrado, que lo acepta, que tiene una cierta regularidad y continuidad en el tiempo. Es decir, uno lo acepta, vive con ello y tiene una cierta continuidad en el tiempo, es decir, que no altera fundamentalmente la existencia cotidiana, la operación de las instituciones, etc. Y en ese sentido, las sociedades modernas, la experiencia y los momentos de crisis son situaciones, o como por tener los términos que tú señalas, son accidentes normales. Pero el hecho de que tengan este carácter de normal y sean normalizados, es decir, que nos hemos acostumbrado a vivir con crisis, no significa que no sean situaciones, eventos o momentos o incluso procesos de los cuales tengamos que hacernos cargo, no producto de su pura existencia, sino por el hecho que generan consecuencias sobre la vida de los sujetos. Es decir, las crisis tienen un componente estructural en las sociedades modernas que hace que sea posible hablar de su normalidad. Es decir, el carácter altamente complejo, diferenciado de las sociedades modernas implica que las situaciones de crisis son un elemento normal. Pero no necesariamente eso lleva consigo que uno tenga que aceptar las consecuencias desde la perspectiva crítica que las situaciones de crisis generan sobre la experiencia de los individuos, limitando su autonomía, sus condiciones materiales, y ahí es donde se sus derechos, su forma, su dignidad, etc. Y ahí es donde se introduce el aprendizaje normativo. Y ahí es donde se introduce el aprendizaje normativo en una doble dimensión, porque el aprendizaje normativo implica que hay una dimensión cognitiva, que uno es capaz de reconocer no solo el carácter normal de la crisis, sino que los efectos patológicos que tienen, no sobre la operación autónoma de los sistemas, sino sobre la experiencia cotidiana de los sujetos.
Es decir, porque los que experimentan patologías, pensando particularmente en la obra de Habermas, que hace esta distinción entre el carácter normal de las crisis en la operación sistémica de los sistemas, aunque pasado un cierto umbral, no es normal y afecta sus dinámicas de autoproducción, por ejemplo, en la economía, en la política. Y no obstante, ese carácter estructural, que a eso yo asociaría la noción de normalidad, no es normalidad en el sentido que sea algo que uno se acostumbra solamente a vivir, sino que estructuralmente está anclado en la operación de las instituciones sociales modernas. Lo que decía es, además de esa normalidad, implica hacerse cargo de las consecuencias patológicas que tienen las crisis sociales en los espacios de interacción comunicativa de los sujetos, en su autonomía, en sus derechos, etc. Y eso tiene que ver con el hecho de que las crisis, en ese sentido, no obstante ser normales, sus consecuencias y las expresiones patológicas de estas no necesariamente son normalizables en el sentido que aceptables, ni tampoco son fijas en el tiempo, se van modificando. O sea, la crisis subprime, el tipo de consecuencias que tiene no solo sobre el sistema económico, sino sobre las formas de vida social de las personas, no necesariamente son el mismo tipo de consecuencias o implicancias de otros tipos de crisis económicas, como la del año 29, piensen ustedes, la otra crisis más grande. Simplificando en ese sentido, si nosotros tomáramos la dimensión médica, la normalidad del hecho de que te enfermes no quiere decir que ciertas enfermedades no requieran un tratamiento, un doctor, un diagnóstico y un conjunto de intervenciones. Y en ese sentido es súper importante para la teoría crítica la dimensión, digámoslo así, de un conocimiento diagnóstico en relación de qué es lo que está en crisis y cuáles son potencialmente esas consecuencias no previstas y no visibles a nivel de la esfera de la vida cotidiana de los sujetos, y por lo tanto el diagnóstico adecuado de las crisis es súper importante, y en ese sentido tiene un componente, y el mismo Habermas en muchos espacios da a entender, utilizando esta noción de patología, el carácter terapéutico que puede tener el conocimiento en relación al diagnóstico adecuado de qué es lo que está en crisis, que no se diagnostica simplemente observando acerca de cómo la gente habla y discute acerca de la crisis, sino intentando comprender los elementos estructurales que están a la base del origen de las crisis. Para poner un ejemplo, típico del discurso o del debate en torno a la crisis subprime y financiera, que parte del discurso público se tiñe de la idea de que el origen de la crisis estaría en una suerte de debilidad moral de los banqueros, ¿no? La codicia. La codicia, y que de alguna manera esa sería la causa de la crisis. Naturalmente hay algo de eso, pero eso no explica las causas estructurales de una forma de organización económica que gatilla determinados tipos de comportamiento y formas de relación social en donde ese tipo de comportamiento o formas de orientación de la conducta se producen y son normales, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría decir un diagnóstico de superficie simplemente se queda como en la manifestación, por ejemplo, de esta codicia y debilidad moral de los banqueros sin hacerse cargo de las causas estructurales. Ese sería un mal diagnóstico. Oye, Rodrigo, perdona, déjame colgarme un poco de esta idea de la aplicación médica, ¿cierto?, de la crisis, para preguntarte, en lo estrictamente político, ¿hay alguna distinción o regularidad, de acuerdo a lo que has investigado o lo que has podido ver, digamos, no solamente en la observación teórica, sino también en la observación práctica? ¿Hay alguna regularidad que te permita distinguir una crisis que requiere de intervención en lo político? ¿Cuáles serían esos elementos que uno podría decir, mira, ¿sabes qué? Cuando las crisis, cuando el sistema político se enfrenta a tales y tales circunstancias, ahí ya se requiere un grado de intervención distinto, ¿cierto?, que las enfermedades cotidianas, digamos, estos resfríos comunes que pueda sufrir el sistema político y que más bien se deben a un componente cíclico normal. ¿Qué tiene una crisis política? ¿Qué la distingue? Una crisis que requiere intervención, me refiero.
Bueno, es una pregunta interesante, pero al mismo tiempo súper difícil, porque implica tener de alguna manera más o menos modelado cuáles son los elementos que, particularmente en el caso del sistema político, constituirían una crisis o gatillarían una situación de crisis. Y ya en parte en lo que estamos embarcados en el núcleo milenio es un poco teorizar los momentos de crisis en distintas esferas y un poco no solo modelarlo teóricamente, sino también empíricamente. Ahora, hablando desde la perspectiva más teórica con la cual yo me siento cercano, las situaciones de crisis en los sistemas políticos particularmente se producen por las insuficiencias en las respuestas ante situaciones de conflicto. Un autor como Jürgen Habermas habla acerca de las crisis de racionalidad, es decir, que el tipo de decisiones o respuestas o políticas que ofrece un sistema político ante determinadas situaciones, por ejemplo, en este caso de crecimiento económico, no son adecuadas y de alguna manera se enfrentan con no lograr resolver las expectativas que se ponen en el sistema político para resolver, por ejemplo, determinados tipos de problemas como la seguridad, el problema del crecimiento en este caso. En ese sentido hay un aspecto particular con que el tipo de decisiones o respuestas que el sistema político genera no logran o no están ajustados al tipo de expectativas en relación de lo que se espera del sistema político. Ahora, también las crisis en el sistema político, sobre todo en las sociedades contemporáneas, se producen particularmente porque a pesar de que vivimos en una sociedad funcionalmente diferenciada, donde existe autonomía del sistema político, económico, científico, educacional, etc., la política y el sistema político sigue ocupando un lugar sumamente central en términos de cómo en el espacio de la política se articulan y condensan una serie de expectativas en relación a hacerse cargo de los problemas que experimenta la sociedad como un todo. Y en ese sentido el sistema político, a diferencia de otros sistemas, como el económico, se ve permanentemente sobrecargado por esta demanda de producir respuestas y decisiones a los problemas que aquejan a la sociedad. Genera mayores expectativas. Genera mayores expectativas. Sí, pero la sobrecarga es el indicador de que no puede cumplir esa de que no lo puede, pero semánticamente, igual y comunicativamente se articula esa idea de que el sistema político es el encargado de hacerlo. Y eso genera una deuda de legitimación, es decir, el sistema político siempre opera con el problema de una crisis de legitimidad. Es decir, ¿y por qué quería poner atención en este punto? Porque es particularmente interesante en relación al contexto chileno y lo que hemos estado experimentando en los últimos 4 o 5 años, que se acentúa particularmente en el último tiempo en relación al debate en torno a la crisis de legitimidad del sistema político, de la clase política. Bueno, es una cuestión endémica del sistema de la política moderna, no es particularmente, que se acentúa particularmente en un momento particular en Chile y no hay que desconocer aquello. El punto es que las crisis de legitimidad se producen en la medida de que el sistema político, en un contexto de diferenciación funcional creciente, en donde el sistema político no es el centro de la sociedad, actúa como centro. Actúa como si fuese el principal actor o eje de provisión de decisiones vinculantes, de políticas orientadas a resolver los problemas de la sociedad como un todo. Y eso genera problemas de legitimidad, porque hay límites estructurales para hacer eso. Y es muy decidor, a propósito de este debate, el planteamiento que hizo no hace muchos días atrás la propia Presidenta de la República, Michelle Bachelet, cuando emergió toda suerte de... El realismo sin renuncia. El realismo sin renuncia, que en realidad la propia frase, lo más fuerte de la frase no es el realismo, sino que es la renuncia. Dilucidar cuál es la renuncia. ¿Cuál es la renuncia? Llevan 2 semanas todos peleando. Y hay algo que me parece que no mucha gente le puso atención en lo que ella dijo, pero que sociológicamente es muy relevante. No tanto por el debate político, me parece sociológicamente relevante, porque parte del argumento de Michelle Bachelet en relación a la imposibilidad de poder llevar adelante todas las reformas, naturalmente tiene que ver con el argumento contingente acerca del ciclo económico en el cual estamos, y que naturalmente no existen todos los recursos para financiar políticas de gratuidad,
que las posibilidades de introducir una transformación estructural a la organización del sistema político, vale decir, la creación de una nueva constitución, genera demasiada incertidumbre en una serie de espacios, particularmente en la economía, que hacen inviable por ahora hacerlo, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de argumentos que se dan. Pero a mí me parece que hay sociológicamente un argumento mucho más potente, que yo no sé si la presidenta se habrá dado cuenta del tipo de argumento que ella elabora, que sonaba para muchos más bien como una justificación, pero a mí me parece que esconde otro elemento, que es la idea de que el Estado no estaba preparado para procesar tal nivel de reformas estructurales. Tal nivel de reformas estructurales que se habían comprometido, es decir, la gran promesa del gobierno, o con lo cual ganan las elecciones, es que aquí el Estado se iba a hacer cargo de empujar un conjunto de transformaciones estructurales que no solo iban a cambiar la cara del sistema político, sino que también iban a modificar y comenzar a desplazar el concepto e idea de sociedad que habíamos heredado de la dictadura, ¿no? Y eso implicaba una serie de transformaciones estructurales: constitución, reforma tributaria, reforma educacional, etcétera, etcétera. Pero el planteamiento de que el Estado no estaba preparado para llevar todo ese tipo de reformas estructurales adelante no tiene que ver solamente con una cuestión de eficiencia o no, o con la calidad de los funcionarios públicos, o con que la arquitectura institucional esté más o menos preparada o modernizada para ese tipo de desafíos. Es con que estrictamente el Estado, como parte del sistema político, tiene límites estructurales, particularmente para hacerse cargo de ese tal nivel de expectativas de transformación social. Un cachetazo de complejidad. Claro, un cachetazo de complejidad. Entonces ahí se torna el argumento en torno a si finalmente el gobierno da un giro más bien reformista, con o sin renuncia. Y vuelve a ser lo importante, y eso es lo que la realidad empieza a demostrar, no tanto qué es lo que se frena, como las expectativas que se contienen. Y ahí el carácter como fundante de la expectativa en el concepto de crisis. Porque era precisamente lo que estaba inflado y sobrecargado, era eso, la expectativa de cuánto se iba a poder hacer en un periodo de tiempo y a través de una sola herramienta como es la política. Se nos fue completamente el tiempo aquí conversando. Queremos agradecerle a Rodrigo Cordero por haber estado con nosotros y a ustedes dejarlos invitados a seguir viendo todos estos diálogos que estamos produciendo con el Núcleo Milenio Modelos de Crisis en Crisis o Cambio de Ciclo. Muchas gracias. Gracias.